Doctrina fundamental número 13. El rapto, el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Vamos, repite conmigo. Bendito Padre, amado Padre de nuestro Señor Jesucristo, desde hace 2000 años, Señor, la iglesia te hemos exaltado y hemos bendecido tu nombre. Y hemos anunciado la venida de nuestro Señor Jesús. Muchas generaciones han declarado que Cristo vive, y aún de niño recuerdo cómo estas palabras eran anunciadas y eran escritas en humildes avisos en los árboles. Muchos padres se han mofado de esta confianza, incluso muchos se han acostumbrado a vivir el evangelio sin anunciar esta importante verdad. Pero Señor, nosotros sabemos que vendrás, Jesús, y que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego lo que quedemos en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta seremos arrebatados y nos encontraremos contigo en las nubes, Señor. Ahora yo te pido que nos dé la sabiduría para explicar esta verdad y darle a nuestros hermanos y a todo el que escucha espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de esta verdad, para que sea comprendida y que juntos sepamos que tu venida, Señor Jesús, está más cerca que nunca. Maranata, Cristo viene. Amén, Señor. Amén y amén. Muy bien, amados. El tema de hoy, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Muy bien, después de todas estas doctrinas que hemos compartido, de estas 12 doctrinas que hemos compartido, sabemos que la iglesia gloriosa de Jesucristo está llamada a empoderarse. El Padre había escogido a la nación de Israel como su pueblo, pero le puso un velo para que no reconocieran a Jesús como Mesías y Salvador, y ante su negación el evangelio pudiese ser predicado a todas las naciones. Así fue como nosotros, que antes éramos gentiles, ahora somos sumados a la promesa de Israel, bajo la misma promesa que el Padre le dio a Abraham cuando le dijo: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Génesis 26:4. El mundo entero está atravesando uno de los momentos más difíciles de la historia. El Señor Jesucristo, en Mateo 24, versículo 4 al 28, profetizó terribles eventos que ocurrirían antes de su segunda venida, lo que él mismo llamó en Mateo 24, 21 como la gran tribulación. Ahí el Señor nos advierte que no nos dejaremos engañar, y nos dice que no nos dejemos engañar, porque vendrán muchos haciéndose pasar por él ante su segunda venida. Podríamos mencionar un último ejemplo de lo que aconteció de una falsa doctrina llamada salvo siempre salvo, donde había un hombre llamado José Luis de Jesús Miranda, quien se hizo pasar por Jesucristo hombre y se hacía llamar Jesucristo hombre, siendo que era un estafador, quien aseguraba que él mismo era Jesucristo encarnado y que guió desde Florida un movimiento llamado Creciendo en Gracia, con la consigna salvo siempre salvo. ¿Qué fue a parar? A la muerte. ¿Qué pasó con esta falsa doctrina? Se dividió. El Señor nos advirtió que cosas como estas ocurrirían. No nos puede sorprender. Ahora el Señor también nos advirtió que cuando oyéramos de guerras y rumores de guerra, y podemos tener como ejemplo la guerra de Irán, la guerra de Irak, la guerra del Golfo Pérsico. La más reciente amenaza de guerra que hubo es la emblemática guerra entre Israel y Palestina, después del último ataque misilístico que hubo. Eso fue muy reciente. También nos advirtió que se levantará nación contra nación, donde podemos comprobar que los acuerdos internacionales no están siendo respetados. Y mucha gente, éxodos masivos de personas se están trasladando de un país a otro buscando una mejor vida. Y ahí tenemos el caso de Venezuela. Sino también hay otras muchas naciones
que están tratando de emigrar hacia Estados Unidos, gente en cantidad, gente que tratan de ir del tercer mundo al primer mundo, atravesando ríos, desiertos, pagándole coyotes, y esto trae más división entre las naciones. Recientemente Estados Unidos quería hacer un muro a través de todo el perímetro del país, imagínate, para que la gente no lograra entrar. Ahora, en medio de todo esto, lo más notorio es que se están levantando reinos contra reinos. Y cuando decimos que se levantan reinos contra reinos o reino contra reino, sabemos que se refiere al reino de Dios y al reino de las tinieblas principalmente, en el cual nosotros somos partícipes. Somos militantes del reino de Dios y permanentemente estamos luchando contra el reino de las tinieblas, pero también el reino de las tinieblas se levanta en contra de los escogidos, todo en la lucha por conquistar las almas. El reino de la luz para traerlos a salvación y el reino de las tinieblas para llevarlo a perdición eterna. En la medida que nosotros abrimos los ojos al hecho de que el evangelio de Jesucristo no es una religión, sino que es un reino, vamos entrando poco a poco a la siguiente señal. Y es que muchos creyentes, en la medida que vayan despertando, van a ir siendo tribulados. Y actualmente hay muchos países del mundo en donde están matando cristianos a causa del nombre de Jesús. Si no, simplemente dale un vistazo en internet a lo que está ocurriendo en la ventana 1070, que antes era la ventana 1040. Y esto tiene que ver con la ubicación geográfica en el planeta. Si pasó de 1040 a 1070, implica que ahora son más las naciones que están impidiendo que el evangelio de Jesucristo llegue a esos lugares. Y mucho menos el evangelio del reino. Muchos gobernantes de estas naciones prohíben la predicación del evangelio de Jesucristo. Mis amados, ahí persiguen estas naciones, encarcelan, torturan y matan a cristianos todos los días para impedir que muchos lleguen a Cristo. Uno de los acontecimientos más conocidos fue el asesinato de más de 200 cristianos sirios, de muchos cristianos muertos en Nigeria y de muchos otros cristianos egipcios, todo por parte de un grupo terrorista islam autodenominado Grupo ISIS. Esto solo en el oriente del mundo, pero en el occidente también hay muchos cristianos que tropiezan y son traicionados. Cada vez más se levantan muchos falsos profetas conforme a sus propios intereses y engañan a mucha gente. Se hacen pasar por creyentes y por líderes religiosos y se hacen insensibles, haciendo cada vez más insensibles a gente, Padre. Como lo dice allí la palabra en el verso 12, mismo Mateo 24:12, que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero a pesar de todo, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, a todas las naciones del mundo, y entonces vendrá el fin, dice el Señor en Mateo 24. Aún Israel todavía ve en Jesús a un profeta, no lo ve como un Mesías, y era necesario para que todos nosotros llegáramos a Cristo. Pero si tú ves las noticias, los conflictos entre árabes y judíos son cada vez más difíciles. Por un lado tenemos a los árabes, descendientes de Abraham con Agar. Te recuerdo que Abraham y Agar tuvieron un hijo llamado Ismael, que no era el heredero de la promesa, que fue por iniciativa de Sara de darle a su sirvienta Agar, a su esposo, para que concibiera un hijo, pensando que de esa manera se cumpliría la promesa del padre de traer a un hijo a su casa. Y ciertamente nació Ismael, pero no era Ismael el hombre que debía ser heredero de la promesa, sino Isaac. Luego tenemos ese conflicto, después de más de miles de años, tenemos ese conflicto también de los árabes con los israelitas. Los israelitas que sí son descendientes de Abraham y de Sara, y del vínculo de Abraham y Sara por el cual nace Isaac, hijos de la promesa. Yo te invito para que puedas profundizar más en esto en Génesis 16 y Génesis 21.
para que te des cuenta cómo el hecho de que tú tengas una opinión propia ante la voluntad de Dios lo que hace es dañarlo todo, lo que hace es afectar el propósito perfecto de Dios en nuestras vidas. Léetelo ahí para que veas cómo una decisión de Sara y de Abraham trajo un conflicto durante muchas generaciones entre árabes y judíos. Este último, que es el caso de Israel, es de donde venimos nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos pertenecemos a la tribu de Judá, a la cual pertenece Jesús, que es llamado como el león de Judá. Nosotros éramos un olivo silvestre y fuimos injertados, dice la palabra, en el olivo natural que es Israel. De manera que todo el que considere ser creyente en Cristo tiene que defender la causa de Israel, porque hay promesas sobre Israel. El Padre ha dicho que Él maldecirá a los que lo maldigan y bendecirá a los que bendigan a Israel. Bendito sea Israel. Por eso, quien no lo sabe, este conflicto entre judíos y palestinos, o árabes e israelitas, guarda una relación con la determinación de los israelitas de reconstruir el templo de Jerusalén donde antes estaba. Tierra en la cual los árabes tuvieron oportunidad y construyeron allí la mezquita en el tiempo en el que los israelitas habían sido echados de su propia tierra. Ahora que luego en el año 45, 47, cuando Israel retoma las tierras, los judíos retoman las tierras de Israel, entonces la división según la ONU impide que entonces los israelitas tengan acceso a la mezquita. Y justamente los israelitas necesitan la mezquita para construir nuevamente el templo. Y ahí parte importante de las profecías. Por eso es que decimos que Israel es el reloj profético de Dios. Porque si tú quieres saber cuándo viene Cristo, si está cerca o está lejos su venida, solo observa lo que está ocurriendo con la nación de Israel. Ahora, ese lugar donde está la mezquita es el lugar donde va el templo de Jerusalén. Y ese lugar, la mezquita, es el tercer lugar más sagrado para los palestinos. Ambos constantemente se están amenazando. Ya Palestina constantemente bombardea a Israel, un ataque misilístico nunca antes visto. Eso lo vimos hace poco. Y ahora, este 30 de mayo, estoy hablando del 2021, este 30 de mayo asaltaron la mezquita. Más de 71 judíos tomaron la mezquita y eso es algo que la gente que no se sabe realmente qué está ocurriendo. Ahora, nosotros como cristianos debemos estar atentos a estos acontecimientos, porque en cualquier momento se va a levantar, escúchame bien, en cualquier momento se va a levantar un líder mundial que representará el nuevo orden mundial hacia donde se están encaminando todas las naciones. Están buscando una sola ordenanza, una sola ley para el mundo entero, una sola economía, una sola moneda. Quieren controlar todo el mundo en base a un solo poder. Y ese poder del nuevo orden mundial será entregado a ese líder mundial, quien todos ya sabemos que se trata del anticristo. Este ser humano, 100% hombre y 100% demonio, será la solución aparente al problema político que existe entre Israel y Palestina. Dará una solución aparentemente magistral y logrará construir en el lugar donde está la mezquita el templo de Jerusalén. Pero precisamente de ese personaje es el cual habla el Señor Jesús en Mateo 24:15, cuando dice que Él se sentará, escúchame, se sentará en el lugar santo, ahí en el templo de Jerusalén, una vez construido el templo, y lo llama la abominación desoladora. Es decir, que cuando el tercer templo de Jerusalén sea construido, el Señor en Mateo 24 advierte que los que vean esto, cuando ocurra esto, huyan a las montañas, porque vendrá gran tribulación como jamás ha sido vista en la tierra y como jamás habrá en la tierra.
Y claramente el verso 22 dice que si aquellos días no fueren acortados, nadie se salvará. Ahora date cuenta, estos días en los que estamos viviendo están siendo acortados, amado. Ya 24 horas no dura lo mismo. La gente ve el reloj y dice que ya han pasado 24 horas, pero cuando tú estás haciendo en el día a día tus compromisos, te das cuenta que amanece y anochece de una forma rápida, vertiginosa, inmediata, veloz. Eso es una señal de que ya la venida de Cristo está cerca. Todo esto que está aconteciendo es una señal. Ya el tiempo ha sido acortado. Apenas hace poco ya era diciembre y ya estamos a mayo, pasando abril. Las semanas pasan rápido, pasan volando. Ya no alcanza el tiempo para lo que antes hacía. Y el tiempo se hace cada vez más corto. Es por eso que tenemos que trabajar buscando su presencia. Aún el calendario está siendo afectado. El Señor nos advierte que cuando esto se manifieste, este personaje político se manifieste, resolviendo este gran conflicto, debemos saber que se trata del anticristo. Obviamente los judíos, escúchame, los judíos van a pensar que es el Mesías, porque habrá dado solución a un conflicto que tiene miles de años y que ellos esperan al Mesías. Pero la iglesia, escúchame bien, la iglesia cuando nos digan que está en el desierto, dice la palabra, no salgan para allá. Porque así como el relámpago, bendito sea el nombre de Jesús, sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida de Cristo. Porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, ya que hay un misterio profético que implica que cualquier parte del mundo donde la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, esté sin vida, esté desanimado, esté derribado, ahí se van a juntar las águilas, bendito sea el nombre de Jesús. Los profetas llegarán a estos lugares que son las águilas, advirtiendo y despertando a la iglesia para evitar que sean partícipes de esta gran tribulación en estos días, antes de que el sol se oscurezca y la luna no brille más, como dice Mateo 24. Eso quiere decir, amado, escúchame, que antes que las fuerzas de las tinieblas tomen todo el control, nosotros aparecerá delante de todos la señal, Jesucristo como señal en el cielo, bendito sea el nombre de Jesús, y muchos lo verán venir sobre las nubes con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos del norte, del sur, del este y del oeste. Es por eso que debemos avanzar sin cesar en la palabra que hemos escuchado. Es eso a lo que se refería el Señor con la parábola del trigo y la cizaña. ¿Tú te acuerdas de esta parábola del trigo y la cizaña? Vamos a ver, allá en Mateo 13, 24, en adelante, vamos a recordarla. Jesús le refirió otra parábola, dice aquí, leamos literalmente, dice, Jesús le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha, yo diré a los cosechadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojo para quemarla, pero recojan al trigo en mi granero. Entonces en el verso 36 explica la parábola y dice que el que siembra la buena semilla es Cristo mismo, sembrando la palabra tal y como la enseña el Espíritu Santo. El campo, dice el Señor Jesús, es el mundo. La buena semilla somos nosotros, los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno.
El enemigo que la sembró es el diablo y la cosecha es el fin de los tiempos. Luego en el versículo 41 declara que Jesús enviará a sus ángeles a todos los que sirven de tropiezo y hacen maldad y los echará al horno de fuego, mientras que los justos resplandeceremos como el sol en el reino de nuestro Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Amado, date cuenta de la comparación entre la cizaña y el trigo. El trigo da fruto, la cizaña no da fruto, pero se parecen dos tipos de vegetales idénticos. Uno lo puede distinguir, pero cuando se habla de trigo se refiere a aquellos que damos fruto del Espíritu Santo. Es a nosotros, a los que viene la promesa de Primera de Tesalonicenses 4:16, que declara que porque el Señor mismo, dice aquí literalmente, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esto parece algo increíble, pero hace pocos años atrás parecía increíble que pudiese haber una pandemia que afectara al mundo de la magnitud como la afectó. Y ya las personas se han incluso adaptado a eso, a la vivir en pandemia. Muchas costumbres que antes eran imposibles hacerlas, hoy las hacemos. Así quizás esta palabra de que nos encontraremos con el Señor en las nubes, en los aires, puede parecer locura para muchos, pero si parece locura, es locura, dice la palabra, para los que se pierden. Escúchame, hermano, hermana, amigo y amiga que me escucha, la gran tribulación no es para la iglesia, esa iglesia santa, esa iglesia sin mancha, como la menciona Efesios 5:27, una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Tú y yo debemos permanecer como el trigo. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? Que el trigo sí tiene granos. El trigo sí tiene fruto, y por tener fruto, la panícula del trigo se inclina como si estuviese honrando a Dios. Pero ¿sabes qué? La cizaña, aunque se parece mucho al trigo, no tiene semilla, está vacía. Tú aprietas la panícula de la cizaña y te das cuenta que no tiene grano. Por eso es que ella no se inclina, por eso es que ella se para erguida, se mantiene erguida, porque en ella no hay semilla y no hay fruto. Y una parte importante, bendito sea el nombre de Jesús, una parte importante de la iglesia se va a quedar en la tribulación. Porque no tendrán fruto para recoger. Escúchame, esa parte de la iglesia no se encontrará con el Señor en las nubes. Esa parte de los creyentes no se apartará, no será raptada el momento en el que venga el Señor Jesús. No participará del rapto y se quedará aquí en la tierra a sufrir el fuego de la gran tribulación. Amado, yo les animo, escúchame, a dar fruto. Tienes que llenarte del fruto del Espíritu Santo, que dice allá Gálatas 5:22-24. Y el fruto del Espíritu Santo es amor, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. La misma palabra dice que contra estas cosas no hay ley. Así que revísate. Revisa el fruto del Espíritu Santo en ti y prepárate para el rapto. Porque lo que viene para el mundo es terrible. Y la gran tribulación, bendito sea el nombre de Jesús, no es para ti, no es para mí, no es para la iglesia. Así que yo te animo a que te esfuerces y que avances en el conocimiento de la palabra. Cristo viene pronto, Maranata. Te bendigo, bendecido, te bendigo tu vida en el poderoso nombre de Jesús.
bendigo lo que haces, bendigo el fruto de tus manos, de tu trabajo, tus hijos, tu casa, los bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén y amén. Te habló tu pastor, tu servidor y amigo, Carlos Valdivieso, de Ministerios Casa de Vida y la Clínica del Alma. Comunícate con nosotros cuando quieras al WhatsApp más 58 412 430 1362. Bendiciones.